Lawrence Victor Harrison, mejor conocido como Torre Blanca, era un técnico de origen estadounidense que durante años trabajó para Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, proporcionándoles radios de onda corta para que pudieran comunicarse de forma segura entre ellos y con sus clientes. El 9 de febrero de 1990, B. Reyes y Smith contactaron a Harrison en el marco de la llamada Operación Leyenda. En su búsqueda por la verdad detrás de la muerte de su compañero, los agentes especiales descubrieron el trasfondo de uno de los pasajes más oscuros del periodismo en México: el asesinato de Manuel Buendía. El informe de la DEA señala la letra: Manuel Buendía Tellez Girón apoyaba al candidato Alfredo del Mazo, integrante del PRI que aspira a ser presidente de México. Buendía conducía una investigación sobre la colusión entre Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, Miguel Aldana Ibarra, director del programa antidroga de la Procuraduría de Justicia Federal, y Manuel Ibarra Herrera, director de la Dirección Federal de Seguridad, quienes actúan en acuerdo con traficantes de droga. Entre 1981 y 1984, Buendía recibió información de otros periodistas, de uno en particular llamado Velasco, de Veracruz, acerca de que guerrillas de Guatemala estaban siendo entrenadas en un rancho propiedad de Rafael Caro Quintero en Veracruz. Las operaciones del campo de entrenamiento fueron conducidas por la CIA, usando como cubierta la Dirección Federal de Seguridad, en el caso de que cualquier cuestionamiento fuera planteado sobre cómo funcionaba la operación de entrenamiento. Harrison les reveló a Smith y Berreyes que representantes de la DFS estaban al frente del campo de entrenamiento y permitían que los narcotraficantes pasaran droga a través de México hacia Estados Unidos. Sin embargo, al parecer la DFS no sabía que mientras sus agentes actuaban de común acuerdo con los narcotraficantes y la CIA, la Procuraduría hacía su propia investigación sobre las operaciones de droga en el rancho de Caro Quintero en Veracruz. Varios miembros de la policía judicial arribaron al rancho y fueron atacados por la guerrilla sin especificar qué grupo era. El resultado de la confrontación fueron 19 agentes de la policía judicial asesinados. Muchos de los cuerpos mostraban signos de tortura. Presuntamente, Manuel Buendía también había logrado recopilar datos sobre las actividades de contrabando de armas de la CIA y la relación que la agencia de inteligencia tenía con afamados narcotraficantes en Veracruz. Buendía contactó a José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, y le reportó toda la información que poseía. El periodista buscaba un consejo sobre cómo proceder, pero a cambio recibió la muerte. José Zorrilla le dijo a Buendía que la situación del tráfico de drogas ligado con la CIA era muy delicada y le advirtió que era mejor no hablar acerca del asunto. El jefe de la policía envió a un grupo de agentes de la Dirección Federal de Seguridad que aparentemente tenían la misión de brindar seguridad al columnista de Excelsior y a su familia. No obstante, Manuel Buendía fue asesinado por integrantes de la Dirección Federal de Seguridad 41 días después. Una hora más tarde, Velasco, la principal fuente de información de Buendía sobre la agencia estadounidense, también fue asesinado en Veracruz. En el informe secreto de la DEA se señala que la Dirección Federal excluyó a la Procuraduría de la investigación y eliminó todos los expedientes de Buendía relacionados con la información del tráfico de armas de la CIA y la conexión que la CIA tenía con narcotraficantes. Poco tiempo después, Eden Pastora, alias Comandante Cero, otro individuo que le dio información a Buendía sobre el tráfico de armas de la CIA en Nicaragua, presuntamente sufrió un ataque con bomba patrocinado por la CIA cuando viajaba a Costa Rica. En México, algunos colegas de Manuel Buendía presumiblemente obtuvieron información de que altos miembros del PRI ayudaban a la CIA con el tráfico de armas y además tenían conocimiento de la relación de la agencia de inteligencia con los capos de la droga. En 1990 ya estaba plenamente documentado que varios narcotraficantes
habían financiado la contra nicaragüense bajo la tolerante mirada de Washington, sin importarle a la CIA que esos delincuentes fueran los mismos que llevaban a Estados Unidos toneladas de marihuana, cocaína y crack que envenenaba a su sociedad. Lawrence Victor Harrison Torreblanca reveló a los agentes de la DEA que encabezaban la Operación Leyenda que un alemán identificado como Gerhard Mertens, con residencia en la Ciudad de México, de 1981 a 1985, tenía una compañía llamada Merex, localizada en Guadalajara. Supe, además, que Mertens tenía una conexión con la CIA con respecto a tráfico de armas, afirmó Torreblanca, responsable de la Operación Leyenda. Esa información era verificable, ya que Mertens no era un desconocido para la DEA. El germano había sido miembro de la SS en los tiempos de Adolfo Hitler, y después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el principal exportador de armas de la República Federal de Alemania. Buen Día había publicado en su columna Red Privada en Excelsior información sobre Mertens y la CIA, tras lo cual supuestamente la alemana habría salido de México. De acuerdo con el informe de la DEA, el vendedor de armas trabajaba para la familia Leaño, fundadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sé que la familia Leaño presuntamente controla grandes plantíos de marihuana en áreas de Jalisco. Esa es la misma área de México en la que Mertens vendía grandes cantidades de armamento, afirmó Harrison a la agencia antidrogas. Antes de que Velasco fuera asesinado, el reportero de Veracruz estaba desarrollando una investigación basada en información que señalaba que la CIA, usando a la Dirección Federal de Seguridad como cubierta, era responsable de establecer y mantener pistas clandestinas para reabastecer el combustible de aviones cargados de armas que serían enviados a Honduras y Nicaragua, manifestó Torreblanca. Los pilotos de esos aviones, reveló, también iban cargados de cocaína que levantaban en Barranquilla, Colombia, y después se dirigían a Miami. México era el punto donde recargaban combustible. De esta forma, el informe de la DEA confirma que la CIA era quien en realidad operaba el tráfico de droga y el mantenimiento de las pistas empleadas por el trasiego. El documento de la Agencia Antinarcóticos agrega a Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría. Históricamente ha sido un traficante de heroína desde principios de la década de 1970 y tuvo acceso a numerosas pistas de aterrizaje a través de un sujeto identificado por Juan Aviña Batiz. El hermano de Juan Aviña Batiz, Eduardo, era uno de los líderes del PRI en Jalisco y fue diputado local por el 9º distrito. Los hermanos Aviña Batiz son hijos del sinaloense Juan Aviña López y de Concepción Batiz, quienes cambiaron su residencia a Guadalajara, donde hicieron una gran fortuna en el negocio de los bienes raíces. Eduardo Aviña Batiz es presuntamente el compañero de tráfico de heroína de Rubén Zuno Arce. Eduardo Aviña Batiz era un hombre muy cercano a Guillermo Cosío Vidaurri, ex gobernador de Guadalajara y tío de Sara Cosío, la mujer de Rafael Caro Quintero. Eduardo fue alcalde de Guadalajara en 1965 y de 1979 a 1982 fue diputado local y federal. En 1990 era un fuerte aspirante al candidato del PRI a la gobernatura de Jalisco. No llegó. Torreblanca habla acerca de los sobornos supuestamente recibidos por el general brigadier Vinicio Santoyo Feria, responsable entonces de la quinta región militar y de la relación de este con el abogado Everardo Rojas Contreras, quien trabajaba para Don Neto y Caro Quintero. En el informe se afirma: durante los 3 años, Rojas ha actuado como asistente del general Vinicio Santoyo Feria en la administración y compra de propiedades de grandes sumas de dinero de origen inexplicable. Santoyo Feria se compró en Puerto Vallarta un rancho como residencia de verano por $600,000. Los $600,000 que Santoyo obtuvo por extorsionar a Miguel Félix Gallardo y a Manuel Salcedo Sieta, alias el Cochiloco, cuando fueron arrestados en Los Pinos, Guadalajara, en noviembre de 1988 por elementos bajo las órdenes de Santoyo. El arresto fue resultado de información obtenida por la DEA, Mazatlán y la oficina de Guadalajara. El general de división Santoyo Feria era miembro de la clase política mexicana. A principios del sexenio de Miguel de la Madrid,
Fue jefe del Estado Mayor de la Sedena al lado del secretario de la Defensa Juan Arévalo Gardoqui, y en marzo de 1985 fue enviado a ocupar la comandancia de la Quinta Región Militar para sustituir al general Juan Félix Tapia García. Harrison volvió a tener contacto con Félix Gallardo 3 años después del homicidio de Camarena. Lo visitó en noviembre de 1988 en una de sus residencias de Guadalajara. Pese a la detención de Don Neto y Caro Quintero, Félix Gallardo continuó con sus operaciones de narcotraficante, hasta que el 8 de abril de 1989 fue detenido por su compadre, el corrupto jefe de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni. En julio de 1990, algunos extractos del informe secreto de la DEA fueron publicados por los principales periódicos de Estados Unidos. Su contenido fue desvirtuado por la CIA y por el gobierno de México, quienes, por supuesto, alegaron que la información era falsa. No obstante, el desahogo de los testimonios de la Comisión Kerry respecto al caso Irán-Contra y las conclusiones de dicha comisión hacen pensar que los datos proporcionados por el informante de la DEA eran bastante creíbles.